noticiero Hablemos de Biología. Hoy vamos a tratar con 5 temas importantes referentes a la biología: las células, la función de relaciones y respuestas y el control de los seres vivos. Además, vamos a profundizar el tema de la membrana plasmática. Pero antes vamos con la chica del clima. Soy Lucia Siri, como ven les voy a informar el clima de Mariano Chacos. Como pueden ver está un poco nublado, con viento y con muchas ganas de llover. Tenemos una mínima de 8 y una máxima de 13. Y yo les diría que salgan abrigados y con paraguas. Empezamos por el tema nombrado recientemente: las células. Son una estructura pequeña capaz de realizar por sí misma las 3 funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Existen 2 grandes grupos celulares. Célula procariota. Son células simples que no tienen núcleo definido y su material genético ADN está libre de citoplasma. Y células eucariotas. Son aquellas células que tienen su material genético ADN encabezado dentro de una doble membrana nuclear. A su vez, la eucariota se divide en 2 grandes grupos: célula animal y célula vegetal. Una de las cosas que nos Permite diferenciar a la célula procariota de la eucariota es que en las procariotas el material genético no está separado del citoplasma y las eucariotas presentan el material genético. Así que podemos definir a la célula de alguna forma como una bolsa de sustancia viscosa. La membrana, el límite exterior, es la bolsa y el citoplasma es la sustancia viscosa. Obviamente, una célula es mucho más compleja y altamente organizada, la unidad básica de todos los seres vivos. La membrana plasmática es una estructura delicada formada por 2 capas de lípidos y proteínas, que controla lo que entra y lo que sale de la célula. Las células procariotas y eucariotas tienen una membrana plasmática, una capa doble de lípidos que separa lo interior de la célula del ambiente externo. Las procariotas y eucariotas tienen una membrana plasmática, una capa doble de lípidos que separa el interior de la célula del ambiente externo. Esta doble capa consta de una gran parte de lípidos especializados y conocidos como fosfolípidos. El fosfolípido está compuesto de una cabeza de fosfato hidrofílica que ama el agua y 2 colas de ácidos grasos hidrofóbicas que no tocan el agua. Como la imagen que se muestra a continuación, las proteínas también son un componente importante de la membrana plasmática. Algunas de ellas las atraviesan completamente y funcionan como canales o receptores de señales. La misma controla el paso de varias moléculas hacia adentro y hacia afuera. Debemos aclarar que las proteínas se dividen en 2 tipos: integrales y periféricas. Las integrales son las que atraviesan la bicapa de lado a lado, mientras que las periféricas están unidas a la superficie interna o externa. También podemos hablar de transporte celular. Se lo conoce como el movimiento constante de sustancias en distintas direcciones. Puede ser pasivo o activo, dependiendo de su masa molecular. El transporte pasivo requiere energía, mientras que el activo no. El pasivo presenta 2 distintas difusiones: simple o facilitada, y el proceso de ósmosis. Ahora, si hablamos de transporte molecular con mayor masa molecular, se puede dar a través de exocitosis y endocitosis. Exocitosis es cuando libera el contenido de las vesículas hacia el exterior, y endocitosis cuando libera el contenido hacia el interior. A la vez, la misma se puede dar por pinocitosis y fagocitosis. La función de relación es el proceso por el cual los seres vivos reciben información del medio que los rodea. Es decir, la función de relación vincula al ser vivo con el medio ambiente para poder reaccionar en distintas situaciones. Para esto necesitamos que intervengan los sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor. Gracias a los sentidos y los receptores sensoriales, captamos la información del ambiente que nos rodea. Los sentidos están conformados por la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. La información captada es llevada al sistema nervioso y este mismo lleva la información al cerebro, generando una respuesta, llevando al aparato locomotor a reaccionar. Existen distintos tipos de respuestas. Están las respuestas animales y las respuestas en plantas. Las respuestas animales son las siguientes: respuesta motora, involucra el movimiento y los efectores son los músculos. La respuesta inmunológica es cuando un agente extraño, virus o bacteria, entra al organismo desencadenando cierta información, generando una respuesta, en este caso activando el sistema inmunológico. Y respuestas secretoras. Producen sustancias en ciertos órganos y la sustancia es denominada como glándulas. Respuestas en plantas. Incluyen movimiento. Se observan movimientos de efectos temporarios,
como por ejemplo la rotación de flores u hojas siguiendo el trayecto del sol, y respuestas secretoras, como por ejemplo la secreción del néctar que atrae a insectos o murciélagos, contribuyendo a la polinización y la reproducción. Por último tenemos a la función de control. A través de diversos mecanismos permite que cada actividad ocurra en el momento adecuado y de la manera apropiada. Esto requiere de múltiples procesos de control, como por ejemplo, un atleta realiza un deporte mientras mantiene sus funciones corporales habituales. Respira, digiere, produce orina, crece o envejece. Esto nos lleva a imaginar distintos escenarios, como lo es el siguiente. La presa se mantiene alerta al sentir que los depredadores acechan, pero a la vez satisface su hambre, manteniendo oídos y ojos atentos. Alerta a sus compañeros por medio de gestos o sonidos, y así por fin empieza la retirada. Al tiempo que pasaba lo anterior, en el organismo de la presa sucedían diversas actividades, como por ejemplo, el oxígeno que se encontraba en sus pulmones pasaba a la sangre, el corazón bombeaba esa sangre manteniéndola circulando, etc. Lo mismo pasa con las plantas. Mientras crecen y florecen, producen néctar y hacen la fotosíntesis, entre otros. En pocas palabras, la función de control es lo que permite al ser vivo elaborar respuestas adecuadas para mantener el equilibrio en distintas situaciones, mientras el organismo realiza distintas actividades. Existen dos tipos de control en animales. Control nervioso, actividad que se desencadena y termina rápidamente, de minuto a horas, por ejemplo, la contracción de músculos por movimientos. Y tenemos el otro tipo que es el control endocrino, actividades que se desencadenan lentamente, días a meses. Por ejemplo, el crecimiento.